Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Son las 7:05 de la noche. Primero, como siempre, compartimos el calendario de actividades, coincidiendo hoy con la sesión número 4 del lunes 12 de enero, referente a reglas oficiales de baloncesto, regla 6, concerniente a lo que son las faltas. Sobre las asignaciones semanales, se envió la primera. Eh, ya respondió un alto porcentaje de las personas, cerca de 200 respuestas. Mañana debo estar compartiendo el enlace para la asignación del próximo lunes, en donde ya tendría un poco más de tiempo para poder enviar la respuesta hasta las 7 de la noche del próximo lunes, previo a la reunión de reglas 7 y 8 y revisión de las interpretaciones de las reglas. Y con respecto a las evaluaciones escritas, ya lo compartimos por medio del grupo. La primera sería el miércoles 21 de enero. Como mencionamos, se va a hacer en dos horarios. Ustedes seleccionan el horario que tengan mayor facilidad y en esos horarios se compartirá el enlace y lo realizan. Igual, es algo bastante corto, bastante fácil de hacer. Tomará entre 20 y 30 minutos como máximo. La semana pasada se comentó sobre eh, el taller o los videos o el contenido digital que se iba a cargar a YouTube como soporte igual a todas las personas que están interesadas y que quieren profundizar un poco más. Ya se encuentra en YouTube. Ahora, al finalizar la sesión, lo que voy a hacer es compartirles el enlace para que tengan acceso a- al contenido. Igual lo pueden buscar, pero el enlace para que tengan acceso directo al playlist, voy a compartirlo un segundo por acá. Sería así, en el playlist van a tener todos los temas de los módulos. En total son 7 módulos, cerca de 63 videos con material de arbitraje de baloncesto. Está un módulo referente a las violaciones, explicando cada una de ellas. Y el siguiente módulo con respecto a los contactos o las situaciones de contactos y faltas, que es lo que vamos a hablar hoy. Y ya después pueden entonces revisarlo con más calma para poder tener un contenido adicional con respecto al tema. Para el día de hoy, como mencioné, vamos a estar hablando sobre faltas o todo lo referente a la regla 6 con respecto a las faltas, y es un tema un poco extenso por el contenido que tiene. Voy a tratar de ser lo más breve o rápido, sin o sea, tratando de explicar todo, pero un poco rápido de forma de que podamos cubrir todo dentro de la hora y media, sabiendo que cualquier área o que se desee profundizar un poco más o revisar nuevamente, van a tener la grabación de la sesión en YouTube posteriormente. Así es que voy a tratar de explicar lo mejor posible y posteriormente le queda la grabación por cualquier área o cualquier tema en específico que quieran volver a revisar. Comenzamos entonces con falta personal, considerando que la falta personal es, primero, un potencial contacto ilegal, que puede ser tanto carga, bloqueo, uso ilegal de manos, agarrar, empujar. Todos estos tipos de contactos ilegales están descritos en la regla 6, que es la regla sobre faltas, que muchos ya pudieron haber leído un poco mientras hacían la asignación personal. Ese potencial contacto personal, para sancionarlo como falta, generalmente lo que nosotros hacemos es medir la incidencia que tiene en la acción o en el jugador que está recibiendo o siendo víctima del contacto ilegal. Si ese contacto no tiene una incidencia real en la acción, entonces no se debe sancionar, no se debe penalizar como falta y le conocemos como contacto marginal.
Contacto marginal, el contacto o un potencial contacto ilegal que no tiene realmente una incidencia en la jugada. Si el potencial contacto ilegal tiene una incidencia, entonces sería una falta personal que estaría penalizada y el responsable del contacto sería la persona infractora. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces eh, hay jugadores que inician el contacto y no, de una u otra forma incorrecta se penaliza, en este caso, ejemplo, al defensor, cuando el atacante es el que está iniciando el contacto. Por eso se hace la referencia que la penalidad o la penalización de falta personal se le hace al jugador que es el responsable de ese potencial contacto ilegal. Para la sesión de hoy voy a usar algunos videos de soporte de forma de que sea un poco más, que sea un poco más fácil de explicar algunos conceptos y que todos entonces tengan una idea más clara de este punto que al final del día, en lo que se refiere a arbitraje de baloncesto, es el área más sensitiva, porque son las situaciones que ocurren con mayor frecuencia y son las que son más difíciles de juzgar en lo que se refiere a contactos. Primero tenemos definición del cilindro, que es el espacio dentro de un cilindro imaginario ocupado por un jugador. En este caso, últimamente la regla define el cilindro tanto del jugador defensor como del jugador atacante que tiene el control del balón. Los límites del cilindro para jugadores sin balón o defensores o atacantes sin balón están definidos por la parte delantera por la palma de las manos, parte trasera por las nalgas y los lados por el borde exterior de los brazos y piernas abiertos de una forma normal o natural, para defender en el caso de que se refiera a un defensor. El cilindro para un atacante con control del balón, entonces se define básicamente parecido. Sin embargo, en la parte delantera eh, hace referencia a la posesión o el control del balón. Y vamos a ver por qué es importante el definir el cilindro del jugador con control del balón que previamente no estaba definido. Y esto abría la puerta a que defensores se colocaran muy cerca del atacante con el balón, en el que este atacante, al tratar de hacer un movimiento normal o natural, un giro o un drible o un subir hacia el cesto, provocaba un contacto que naturalmente era penalizar injustamente al atacante por el defensor estar muy cerca o dentro de su espacio. Tenemos que un atacante con balón se le debe permitir tener suficiente espacio dentro de su cilindro para realizar una jugada normal de baloncesto. ¿Y a qué llamamos jugada normal? A cualquiera de estas cuatro opciones: pasar, driblar, pivotear o lanzar. Siempre el jugador que tiene el balón debe tener derecho a tener ese espacio dentro de su cilindro y vamos a ver algunas imágenes para realizar cualquiera de estas jugadas. Cuando vamos a juzgar el contacto que puede ocurrir con los antebrazos de un jugador atacante con el balón, hacemos referencia a dos variables. Primero, cómo es la posición de los antebrazos. Si los antebrazos están de forma horizontal o los antebrazos están de forma vertical. Y luego, cómo es el movimiento del jugador o de los antebrazos. Si el movimiento es de arriba a abajo, en una forma normal, o el movimiento es de lado a lado a nivel de pecho. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos. Si tenemos que el jugador tiene los antebrazos verticales, como en la imagen, o sea, que los antebrazos están de forma vertical y el movimiento que está haciendo es de abajo hacia arriba para atacar el cesto, para hacer un lanzamiento, está haciendo un movimiento normal y permitido dentro de su cilindro. ¿Qué quiere decir? Que al este jugador defensor o con uniforme verde ocupar un espacio muy cercano dentro del cilindro del atacante,
e impedir que haga un movimiento normal de baloncesto, este jugador defensor sería el responsable del contacto ilegal. Y a esto a lo que me refería antes, que este tipo de contactos, cuando el defensor se colocaba muy cerca o dentro del espacio del atacante, y el atacante hacía o intentaba hacer cualquier acción normal, como en este caso sería lanzar al cesto, este contacto con el antebrazo del atacante en el rostro del defensor era penalizado como falta de atacante por no tener claro el concepto de qué espacio tiene el atacante derecho para ocupar. Ahora, si los antebrazos están de forma horizontal, y tenemos que ver la diferencia en ambas imágenes. El lado izquierdo, antebrazos verticales, el lado derecho, antebrazos completamente horizontales. Y el movimiento es de lado a lado a nivel de pecho, entonces el responsable del contacto o de la acción sería el jugador atacante. Y son básicamente las únicas dos variables que utilizamos para definir quién es el responsable del contacto en una situación que involucre el cilindro. Cuando tenemos situaciones de cilindro, y aquí voy a ir un poco más rápido, voy a mostrar unos videos para estar claro con el concepto. Consideramos uno, quién cierra el espacio, o sea, quién se acerca a quién. Y segundo, las variables que mencioné. Cómo es la posición de los antebrazos y cómo es el movimiento de los antebrazos. Si el atacante tiene los antebrazos verticales y el movimiento es de abajo hacia arriba, entonces está realizando una acción normal de baloncesto. ¿Qué quiere decir? Que si el defensor es el que se mete en su espacio, sería responsable del contacto, y si el atacante es el que busca al defensor, el tipo de falta sería una falta personal normal, porque la acción es normal de baloncesto. Si el atacante tiene los antebrazos horizontales y el movimiento es de lado a lado a nivel de pecho, entonces no es una acción normal de baloncesto. Si el atacante es responsable, se debería penalizar una falta antideportiva o, bueno, en caso de que ya sea una tentativa de ir directamente al rostro del oponente, posiblemente podría escalar en una falta descalificante. Tenemos un ejemplo y es el primer video de ejemplo que vamos a ver. Si el atacante cierra el espacio, ¿qué significa que el atacante cierra el espacio? A que el defensor no es el que invade el cilindro del atacante. El defensor está a una distancia prudente fuera del cilindro del atacante. Y el movimiento del atacante es de abajo hacia arriba con los antebrazos verticales. Entonces, este contacto ilegal por parte del atacante sería una falta personal normal. Y lo que estoy tratando de aclarar son diferentes acciones, diferentes contactos y qué estamos buscando o observando o juzgando para definir si es si una falta es personal o una falta es antideportiva. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, normalmente nosotros no pensamos o no nos ubicamos dentro de una caja o de forma cerrada. Y muchas veces cuando escuchamos, no, un codo en la cara, automáticamente alguien espera que se sancione una falta antideportiva. Entonces, primero hay que estar claro si es codo o es antebrazo, que son dos partes distintas. Y segundo, cómo es el movimiento del jugador para definir si realmente está haciendo una acción normal de baloncesto, por lo que no debería ser penalizada una falta antideportiva, o si está haciendo una eh, acción que no es normal y que sí debe ser penalizado con una falta antideportiva. Vamos a un ejemplo de esta acción, sería el video 1. Voy a reproducirlo dos veces y luego entonces lo comento sobre este primer caso.
Entonces tenemos jugador blanco 51 toma el rebote ofensivo. El defensor azul 8 se encuentra cerca. Sin embargo, nos hacemos la pregunta en, primero, ¿qué jugador es el que cierra el espacio? Y cuando hablamos cierra el espacio nos referimos a si el defensor está dentro del cilindro del atacante o está fuera. Si está fuera, está dando un espacio para que el atacante haga su movimiento y el defensor entonces está en una posición legal. Segundo, cómo es el movimiento y la posición de los antebrazos. Y aquí es donde hablamos. Si el movimiento es de abajo hacia arriba, como en este caso, para realizar un lanzamiento, y los antebrazos están de forma vertical, como en este caso, entonces este contacto que es provocado por el jugador atacante debería ser sancionado como una falta personal, en este caso una falta ofensiva. Por más que el contacto haya sido en el rostro del jugador azul 8, lo que juzgamos no es dónde es el contacto, sino cómo es la acción, cómo es el movimiento del atacante. Antebrazos verticales y movimiento de abajo hacia arriba para realizar un lanzamiento. Por lo tanto, debe ser una falta personal normal. Siguiente caso tenemos si el defensor es el que cierra el espacio. ¿A qué nos referimos que el defensor cierra el espacio? A que el defensor es el que invade, el que va dentro del cilindro del atacante. Y el atacante tiene los antebrazos verticales en movimiento de abajo hacia arriba, ¿no? Nuevamente. Entonces, el primer contacto ilegal es falta del defensor por invadir el cilindro del atacante y la acción del atacante, como es una acción normal, no se debe penalizar y se debe ignorar. Voy a compartir un ejemplo de este segundo caso. Y aquí el único problema en este tipo de acciones es qué tanto demoramos en penalizar al defensor que invade el cilindro del atacante, ya que es una acción que es muy rápida y que muchas veces esperamos bastante para penalizar, y cuando vamos a penalizar ya se está produciendo una reacción o un contacto por parte del atacante. Y ahí es donde consideramos lo siguiente. Uno, el atacante, perdón, el defensor amarillo 21 está invadiendo el cilindro, que quiere decir que está encima o dentro del espacio del jugador atacante con el balón. Segundo, los antebrazos del atacante están verticales y el movimiento es de abajo hacia arriba, en un movimiento de pivote. ¿Cómo se procede? Como mencionamos, el primer contacto ilegal es producido por el defensor al invadir el cilindro del atacante. Esta segunda acción por parte del atacante es una acción normal del baloncesto. ¿Por qué? Por los dos variables que mencionamos, antebrazos verticales y movimiento de abajo hacia arriba. Este segundo contacto, que es provocado en el rostro del jugador amarillo 21, se debe despreciar, no se debe penalizar porque ocurrió haciendo un movimiento normal del baloncesto. Ya vamos a llegar al ejemplo en donde se penalizan ambos contactos. En este caso, no se debe penalizar. Y repito, las únicas dos variables que utilizamos es posición de los antebrazos, que es vertical, y movimiento de los antebrazos, de abajo hacia arriba. En el siguiente caso,
Si el atacante es el que cierra el espacio, o sea, el defensor no invade el cilindro, está dentro o está fuera del cilindro del atacante, y ahora cambian las dos variables. ¿Qué cambia? Que los antebrazos ahora están de forma horizontal y el movimiento es de lado a lado a nivel de pecho. Si esto ocurre, entonces ya no es una acción normal y se debe penalizar como falta antideportiva en caso que se penalice el contacto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos primero. Hay un rebote y quién cierra el espacio, o sea, quién es el responsable del contacto, el jugador blanco defensor o el jugador atacante con el balón. Como vemos, el defensor está fuera del cilindro del atacante y el atacante es el que cierra el espacio o el que busca o inicia el contacto ilegal. El contacto por parte del atacante, cómo tiene los antebrazos completamente horizontales y el movimiento es de lado a lado a nivel de pecho. Por lo tanto, el tipo de falta sería una falta antideportiva y aquí vemos la diferencia de este video con el primer video en donde el jugador de blanco tomaba el rebote y hacía un movimiento para ir al cesto con los antebrazos verticales de abajo hacia arriba. Ambos contactos son parecidos, pero se producen por movimientos diferentes y nosotros normalmente juzgamos lo que son los movimientos o la acción que genera el contacto y no el contacto per se. Finalmente, o el último caso sería cuando el defensor cierra el espacio pero también el atacante tiene los antebrazos horizontales haciendo movimiento de lado a lado a nivel de pecho. En este caso se debería penalizar ambas acciones ilegales, tanto del defensor por invadir el cilindro como del atacante por hacer un movimiento que no es normal de baloncesto. Entonces, eh, un segundo, me olvidó por acá. Vamos a compartir, a reproducir dos veces y avanzamos al siguiente tópico. Bueno, un poco más a la repetición. Tenemos rebote defensivo. El defensor invade, como vemos, y referencia de invasión de cilindro es esta, que las dos piernas o las dos piernas del defensor están por encima de la pierna del atacante. Quiere decir que está dentro de su espacio. Pero al mismo tiempo, el atacante hace un movimiento ilegal con los antebrazos horizontales y de lado a lado a nivel de pecho. Entonces, en este caso, penalizamos tanto la falta defensiva como la falta del atacante como falta antideportiva. Recordemos que la única forma de penalizar una falta después de otra es que esta segunda sea antideportiva, técnica o descalificante. Avanzamos ahora a eh, posición legal de defensa. Tenemos que un jugador estableció una posición legal de defensa cuando encara al adversario y tiene ambos pies en el suelo. Sin embargo, el jugador puede levantar los brazos, saltar verticalmente, mantener los brazos en posición vertical dentro del cilindro imaginario para mantener su posición legal de defensa. Con respecto al principio de verticalidad, tiene tres condiciones para considerar que un jugador está respetando el principio de verticalidad. Uno, el jugador debe establecer una posición legal de defensa antes que el atacante salte. Segundo, el defensor debe saltar verticalmente o hacia atrás. Y tercero, el defensor debe mantener una posición vertical, que quiere decir que debe saltar de frente de forma
vertical. Si se cumplen estos tres casos o estas tres condiciones, se considera que el defensor no ha hecho nada ilegal, por lo tanto no debe ser penalizado por cualquier contacto ilegal, cualquier contacto que ocurra en la acción, porque ya no sería un contacto ilegal, sino un contacto legal por parte del defensor. En este caso, como vemos en el video, la primera condición es esta: establecer una posición legal de defensa antes que el atacante salte. ¿Qué quiere decir? Y que acabamos de mencionar: posición legal de defensa encarando ambos pies en el suelo. Segundo, el defensor debe saltar verticalmente o hacia atrás. Significa llegar al punto y saltar hacia arriba o hacia atrás. Y tercero, mantener una posición vertical, o sea, saltar de frente de forma vertical. En este caso, este contacto no es un contacto ilegal, es un contacto legal porque el defensor respetó lo que son las condiciones del principio de verticalidad. En el caso que el contacto sea más fuerte, y el defensor vaya al suelo, entonces posiblemente se podría sancionar una falta al jugador atacante por cargar a un jugador defensor que está en una posición legal de defensa. Con respecto a la defensa de un jugador sin control del balón, un jugador que no tiene el control del balón tiene derecho a desplazarse libremente sobre el terreno de juego. En este caso, si se defiende a un jugador que no tiene el control del balón, deben aplicarse los elementos de tiempo y distancia. Y creo que esta era una pregunta del taller. ¿O a qué nos referimos con elementos de tiempo y distancia? Nos referimos a que el defensor no puede ocupar una posición tan cercana a la trayectoria de un adversario en movimiento, ni hacerlo de manera tan rápida que este último no tenga suficiente tiempo y distancia para cambiar de dirección. Repito, esto aplica únicamente para defensa a un jugador que no tiene el control del balón. No tiene el control del balón. Voy a compartir un ejemplo. Cuando se defiende un jugador que no tiene el control del balón, como en este caso, el sacador eh, morado número 3 saca el balón y el jugador de blanco, defensor, está defendiendo a un jugador que no tiene el control del balón. En este caso, si el defensor le da o establece una posición de defensa a una distancia a la cual el atacante puede cambiar de dirección o evitar el contacto, entonces el defensor está legal o está cometiendo o realizando una acción legal, por lo que el atacante sería el responsable del contacto. Repito, este contacto, que es fuerte y que debe ser sancionado, es responsabilidad del atacante. ¿Por qué? Porque el defensor le dio la distancia necesaria para que él tuviera la opción de cambiar de dirección y evitar el contacto. En el caso que el defensor aparezca en su trayectoria de una forma muy rápida, que no le dé tiempo ni tenga la distancia para cambiar de dirección y evitar el contacto, entonces el defensor sería el responsable del contacto. Recordando nuevamente que esto aplica únicamente cuando se defiende a un jugador que no tiene el control del balón. Nuevamente, establece una posición encarando y respetando tiempo y distancia. El defensor permanece inmóvil o se puede mover hacia atrás y el contacto se produce en el torso. En estas tres condiciones, el atacante sería el responsable del contacto, por lo que se le debería penalizar al atacante la falta.
Ahora, cuando se defiende un jugador con control del balón, cambia el concepto de tiempo-distancia porque en este caso no aplicaría. ¿Y qué significa que no aplicaría? A que el atacante con control del balón debe esperar que lo defiendan y un defensor puede establecer una posición legal frente a él en una fracción de segundo y el atacante sería responsable del contacto si se cumplen las siguientes situaciones o condiciones. Primero, el defensor establece una posición legal de defensa encarando al jugador con ambos pies en el suelo. El defensor puede permanecer inmóvil, puede saltar verticalmente, moverse lateralmente o hacia atrás para mantener esa posición de defensa. El defensor lo que no puede hacer es moverse hacia adelante o hacia el jugador con el balón, porque en ese caso él es el que estaría iniciando o provocando el contacto. El contacto debe producirse en el torso, en cuyo caso se consideraría que el defensor ha llegado en primer lugar al punto de contacto. En un ejemplo, recordar en este caso, cada vez que un jugador recibe el control del balón, un defensor se puede colocar en su trayectoria en una fracción de segundo y siempre y cuando respete las condiciones que acabé de mencionar, el atacante sería el responsable del contacto. Entonces, jugador con el control de balón, no aplica tiempo y distancia. El defensor, perdón, el jugador atacante con el control de balón debe esperar que lo defienda y estar preparado para cambiar de dirección cuando un adversario adopta una posición legal de defensa frente a él, aunque sea en una fracción de segundo. El defensor estableció una posición legal de defensa encarando a su oponente, permanece inmóvil y el contacto se produce en el torso. Como resultado, es una falta del jugador con el control del balón. Esa vendría siendo la diferencia a defender a un jugador con control de balón y sin control de balón. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando no tiene el control de balón hay que respetar los elementos de tiempo y distancia. Este último video que acabamos de ver, si fuera un jugador que no tiene el balón, sería falta del defensor por no respetar los elementos de tiempo y distancia. Vamos ahora con jugador en el aire. Estos son algunos artículos de la regla 6 para compartir algunos conceptos. Igual la idea es que se vaya al documento y puedan darle una lectura y puedan poco a poco conocer los principios que rigen nuestro deporte y que es el fundamento que utilizamos para penalizar o para sancionar faltas en un partido. Con respecto a las pantallas o cortinas, tenemos que una pantalla es el intento de retrasar o impedir que un adversario sin balón alcance el lugar que desea en el terreno de juego. La pantalla es legal cuando el jugador que la efectúa está inmóvil dentro de su cilindro al producirse el contacto y tiene ambos pies en el suelo. Sin embargo, es ilegal si el jugador está moviéndose al producirse el contacto, no concede la distancia y nuevamente hablamos de concepto de tiempo y distancia si la pantalla se produce fuera del campo de visión o lo que conocemos como pantalla ciega o no respeta los elementos de tiempo y distancia cuando ese adversario está en movimiento. Y esto ocurre cuando se colocan pantallas en transición que está el driblador con su defensor en movimiento y se coloca una pantalla y este jugador que está en movimiento no tiene el tiempo ni la distancia para evitar el contacto. Esto también vendría siendo responsabilidad del jugador que coloca la pantalla. Si la pantalla se establece dentro del campo de visión, puede establecerse tan cerca como sea, sin llegar a contacto, pero si se establece fuera del campo de visión, el jugador que la efectúa debe permitir que el adversario dé un paso normal
hacia la pantalla sin que se produzca contacto. De forma que durante este paso el jugador pueda tener la opción de evitar el contacto con la pantalla. Vamos a partir un pequeño ejemplo. 7 segundos. Hay veces que, bueno, esto ya es un tema que vamos a hablar en otro momento, pero hay veces que por más sutil que sea el contacto, siempre y cuando sea un contacto ilegal, puede tener la incidencia necesaria para ser considerado como falta. Vemos que el jugador negro 25 va a colocar una pantalla dentro del campo de visión. ¿Qué quiere decir dentro del campo de visión? Que el defensor del jugador negro cero está viendo la pantalla. Si es dentro del campo de visión, igual el jugador debe estar estático. En este caso, el jugador está en movimiento hacia su mano derecha y produce un contacto ilegal con el defensor blanco 6 que queda en una posición fuera de poder defender el lanzamiento del jugador. En este caso, sería una pantalla ilegal del jugador negro 25 por moverse al momento de producirse el contacto. Ya el jugador debe llegar al lugar, mantenerse inmóvil o estático al momento de producirse el contacto y en este caso, al ser una pantalla dentro del campo de visión, se podría colocar en cualquier posición, pero con la condición de estar inmóvil al momento del contacto. Con respecto a la definición de falta personal, que la tenemos en el reglamento, tenemos una falta personal es un contacto ilegal de un jugador con un oponente, el balón vivo o muerto. Al inicio mencionamos potenciales contactos ilegales, como menciona la definición, agarrar, bloquear, empujar, cargar o cualquier otro contacto que afecte o ponga en desventaja al jugador que está recibiendo o siendo víctima del contacto ilegal. La penalización sería, si el jugador no está en acción de tiro, el juego se reanudará con un saque. Y si el equipo infractor está en penalización por falta de equipo, que esto lo vamos a ver en la próxima sesión, que es lo que le conocemos como bono, entonces se ejecutarán los lanzamientos libres. Si la falta se comete sobre un jugador que está en acción de tiro, entonces naturalmente se concederá un lanzamiento libre si el tiro es convertido, dos lanzamientos si no es convertido y lanzamientos de la zona de dos, y tres lanzamientos si no es convertido y el lanzamiento es desde la zona de 3 puntos. Vamos ahora a falta doble, ya que conocemos como una falta doble que normalmente no es muy común que se penalice en un juego. Sin embargo, existe y está en el reglamento. Y una falta doble es una falta en la que dos adversarios cometen faltas personales o antideportivas descalificantes, uno contra otro aproximadamente al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ambas faltas son del jugador, ambas implican contacto físico, ambas se producen prácticamente al mismo tiempo, o sea, un oponente le está haciendo falta al otro y viceversa y ambas son del mismo tipo, o ambas personales o ambas antideportiva slash descalificante. ¿Qué quiere decir esto? Que si un jugador empuja o comete un contacto ilegal y posteriormente el otro jugador reacciona, no conllevaría una falta doble. Entonces sería una acción, reacción, una falta y después otra. Para que sea doble, ambos jugadores deben estar cometiéndose falta prácticamente
al mismo tiempo. ¿Y dónde ocurre o dónde potencialmente puede ocurrir? Cuando, por ejemplo, se está peleando posición, una situación de poste o para una situación de rebote, que ambos jugadores se están agarrando o empujando a la vez. Entonces, es una posible escenario en donde podemos tener una falta doble. ¿Cómo se penaliza? No se consideran tiros libres y el juego se reanudará de la siguiente forma. Si aproximadamente al mismo tiempo de la falta se logra un lanzamiento o se convierte en último tiro libre, se concederá el balón al equipo que recibió la canasta para un saque detrás de la línea de fondo, como después de cualquier sexto convertido. Si un equipo tiene el control del balón o derecho al control del balón, se le concede el balón a este equipo para que realice el saque. Y si ningún equipo tiene el control del balón o derecho al mismo cuando ocurre la falta doble, por ejemplo, durante un lanzamiento el balón va en el aire y el lanzamiento no entra, durante este momento ningún equipo tiene el control, entonces se produce una situación de salto y saca al equipo que tenga derecho a la posesión alterna. Vamos ahora a falta técnica. Sabemos que la falta técnica es una falta que no involucra contacto, sino que es de carácter conductual. Y el reglamento tipifica diferentes situaciones en las que se puede sancionar falta técnica. No voy a leerlas todas. Pueden buscarlo en el artículo 36, pero menciona algunos ejemplos que son los más comunes para sancionar una falta técnica. Ignorar advertencias de los árbitros, comunicarse respetuosamente, provocar o burlarse de un oponente, excesivo movimiento de los codos y demás situaciones que tenemos que conocer que son potenciales causas de una falta técnica. La penalidad de una falta técnica, perdón, antes de la penalidad, tenemos que diferentes regulaciones con respecto a la falta técnica. Sabemos que si un jugador comete dos faltas técnicas está descalificado, debe ir al camerino o fuera del coliseo, o si comete una falta técnica combinada con una falta antideportiva. En el caso del banquillo, un entrenador principal es descalificado si comete dos faltas técnicas o si el banco es penalizado con tres faltas técnicas. La penalización, como sabemos, es un lanzamiento libre sin posesión del balón y el juego se reanuda como desde el momento en el que fue interrumpido para la penalización de la falta técnica. Voy a compartir un video. It's going back and forth now. Already a few lead changes. 4 points for Deck coming off the bench. Now Guderic. Bielitsa. He goes in strong and gets blocked by Heyra. And now a charge called on Whelan. And now a technical foul has been called by Sergio Hernandez. Or called on Sergio Hernandez. No, easy. 4 points for Deck coming off the bench. Tenemos una situación Bielitsa. He goes in strong and gets de blocked. contraataque y una situación de carga-bloqueo, como las que vimos By Heyra. antes, en donde se penaliza con carga al jugador de equipo blanco y el entrenador del equipo blanco, que lo vemos aquí al lado del And árbitro, now a charge called on corre Whelan. hacia la línea del fondo protestando una acción conductual, en este caso de respeto And hacia now a la technical decisión del foul. árbitro, y se penaliza con falta técnica al entrenador. Como mencioné, hay muchas otras situaciones, como dice la regla, en las que se pueden penalizar faltas técnicas, pero ya tendremos una sesión de manejo, control de juego y demás para tener una idea un poquito más amplia sobre qué herramientas podemos utilizar para controlar el juego pasando por todos los niveles, desde la comunicación amistosa hasta tal vez una advertencia o una comunicación oficial, y luego la penalización. O sea, que la falta técnica o la penalización no sea la primera herramienta que tenga un árbitro ante
una situación de reclamo o de argumentación sobre alguna llamada. Con respecto a las faltas antideportivas, el reglamento nos indica cuatro criterios. ¿Qué significa criterio? Que son cuatro formas en las que se puede penalizar una falta antideportiva. Si yo penalizo una falta antideportiva en un juego, debo vincular esa llamada a cualquiera de estos cuatro criterios. Si no puedo, entonces no hay falta antideportiva. El primer criterio hace referencia a no hacer un intento legítimo por jugar el balón o hacer una jugada normal de baloncesto. El segundo es un contacto duro o excesivo, eh, inclusive intentando jugar el balón. El criterio 3 que habla sobre un contacto innecesario de un defensor para detener el progreso de un equipo en transición. Y el criterio 4 que se le conoce como el de camino abierto hacia el aro o último jugador, es cuando tenemos un progreso de un equipo hacia el sexto oponente y ocurre un contacto lateral o por detrás del último jugador que tenemos entre el sexto y el defensor. Vamos a ver algunos ejemplos bastante rápidos para poder visualizar cada uno de los criterios. Con respecto a la penalización, son dos lanzamientos y la posesión del balón, a menos que el canasto haya sido válido. En caso tal, sería un lanzamiento. Si la falta se comete sobre un jugador que está en acción de tiro de 3 puntos, entonces serían 3 lanzamientos y la posesión del balón. Vamos a ver primero un video con respecto a el criterio uno o no hacer un legítimo esfuerzo por jugar el balón. En este caso hay un lanzamiento, el balón va hacia la esquina y la jugadora blanca 12 lo que hace es alar directamente la camisa de la defensora para evitar que fuera en dirección del balón. En este caso, no realiza ni un intento por hacer una jugada normal de baloncesto, provocar un contacto en un intento de jugar el balón, de buscar el balón o de hacer una acción normal de baloncesto. Con respecto al criterio 2 que habla sobre eh, un contacto duro o excesivo, normalmente nosotros debemos identificar qué es lo que hace excesiva la acción. ¿Por qué no es normal y pasa a ser excesiva? Ya sea con un movimiento o con algún contacto adicional que transforme una jugada de normal en una jugada excesiva. En este caso tenemos un pase hacia adentro, un amague, el jugador negro 13 salta, inicialmente pega el balón, luego tiene un contacto ilegal en el hombro del atacante, lo que todavía vendría siendo una falta personal. Sin embargo, el jugador al final de la acción, en este ángulo se ve mejor, aparte del contacto en el hombro, que es una falta personal, luego con ese mismo brazo agarra el hombro del jugador y lo lleva hacia abajo, lo que hace que lo que inicialmente era algo normal del baloncesto, que fue saltar porque alguien hizo un amague, bajar el brazo, contactar el hombro, después de haber bloqueado el balón, todo esto hasta este momento era normal, era algo normal, una acción o un movimiento normal del baloncesto. Cuando el jugador decide, porque hay situaciones en las que por la naturaleza o por cómo ocurre el movimiento, simplemente el brazo queda allí y es imposible sacarlo inmediatamente. Sin embargo, en este caso el jugador decide agarrar el hombro del jugador prácticamente para que no tenga posibilidad de encestar o de completar el lanzamiento. En este caso pasa a ser un movimiento o una
acción ruda o excesiva, por lo que se debería penalizar y como en este caso ocurrió, falta antideportiva. El tercer criterio que hace referencia a un contacto innecesario para detener el progreso de un equipo en transición es básicamente eh, hay un robo, hay un rebote o hay un rompimiento rápido y lo que hace la jugadora defensora en lugar de hacer un intento por robar el balón o cometer un contacto haciendo un movimiento normal de baloncesto o una acción normal de baloncesto, lo que hace es ir directo al cuerpo, en este caso a la cintura del oponente para generar un contacto y detener el progreso del equipo oponente en la transición. Y finalmente, el criterio 4 al que conocemos como camino abierto o clear path, en algún momento se conoció como último jugador. Un segundo, acá está. Conlleva algunas condiciones. Primero, que el equipo esté en progreso hacia el cesto del oponente. Eso sería el primero. Segundo, que el contacto sea lateral o por detrás. Primero, el equipo azul está en progreso hacia el cesto oponente. Segundo, el contacto de la jugadora de blanco es lateral, por un lado o por detrás. Y tercero, que no haya ninguna otra defensora, ninguna otra jugadora de blanco entre la jugadora que progresa y el cesto. Entonces, en este caso, al cumplirse las tres condiciones, se debería penalizar falta antideportiva. Nuevamente, jugadora azul progresa hacia cesto oponente. Siguiente, la defensora viene de forma lateral o produce un contacto lateral o por detrás. Y tercero, no hay ninguna otra defensora blanco entre la jugadora que progresa y el sexto oponente. ¿De qué forma esto no sería falta antideportiva? Si la jugadora de blanco corre hacia adelante y logra encarar a su oponente manteniendo una posición legal de defensa. En ese caso, cualquier contacto ilegal no podría ser antideportivo por este criterio. Sin embargo, si es rudo excesivo o no hace un intento por jugar el balón, ya podría ser falta antideportiva, pero por alguno de los otros criterios que acabamos de mencionar. Volvemos a la presentación. Hemos visto falta personal, técnica, antideportiva. Vamos ahora con falta descalificante. Y tenemos que una falta descalificante es cualquier infracción antideportiva flagrante cometida por jugadores, sustitutos o cualquier otro personal de banco. Tenemos diferentes tipos de falta descalificante, ya sea que es una falta por un contacto que es muy excesivo o flagrante, como mencionamos, o una falta descalificante que puede ser también de carácter conductual, por decir algo, o por insultar, o por realizar algo que no sea directamente una situación que involucre contacto. Con respecto a la penalización, tenemos todas estas opciones dependiendo de cómo haya sido el tipo de falta. Si es una falta que no implica contacto, dos lanzamientos libres a cualquier jugador del equipo oponente. Se involucra contacto, entonces serían dos lanzamientos libres al jugador que recibió el contacto. Si ese contacto ocurrió durante un lanzamiento de tres y el sexto no fue encestado, entonces serían tres lanzamientos. Y si el sexto es encestado, sería un lanzamiento. Y luego tenemos cómo sería la penalización cuando es a personal del banquillo o jugadores que participan de un enfrentamiento o de una situación de reyerta en el cuadro. Con respecto a las faltas descalificantes y ejemplos prácticos,
nosotros tenemos que cualquier contacto que ocurra de un jugador con el puño cerrado, independientemente de la acción, debe ser automáticamente una falta descalificante. Acá tenemos un ejemplo. Viene aquí entre el jugador blanco 5 y negro 23. Vamos a ver ahora ángulos en donde nos permita ver mejor la acción que ocurre en este momento. Vamos a ir directo a el ángulo que nos permite ver mejor, que sería este. Tenemos acá que el jugador negro 23 comete un contacto en el pecho del jugador blanco con el puño cerrado. Inmediatamente eh, el árbitro identifique, ya sea en el cuadro o mediante el uso de repetición o de, sí, de repetición instantánea, que el contacto ocurrió con el puño cerrado, ese jugador debe ser automáticamente descalificado. No hay eh, opción diferente, ni hay ni un espacio para que un jugador que agreda a otro se mantenga jugando o dentro del partido. Entonces, este es un ejemplo en donde tenemos un caso de falta antideportiva. Igual, cuando mencionamos en antes de que un jugador tiene los antebrazos horizontales y hace un movimiento de lado a lado, o sea, prácticamente abanicando los codos. Si ese jugador tiene un defensor a una distancia y el jugador ve al defensor y va hacia él y realiza ese movimiento directamente a la cara, o sea, de una forma flagrante o premeditada, también se podría penalizar falta descalificante. Recordando que esto es enviar a un jugador fuera del juego. Por lo que para enviar a un jugador fuera del juego, tenemos que estar 100% seguros de lo que ocurrió y de lo que se está penalizando. No podemos tener dudas cuando se penaliza una falta de este tipo, porque prácticamente, repito, el jugador ya no tiene la opción de seguir jugando. Finalmente tenemos enfrentamientos, que es cuando se produce una situación eh, de múltiples jugadores que están en una situación de reyerta en el cuadro y tenemos que serán descalificados, o la regla indica que serán descalificados los sustitutos, jugadores excluidos o acompañantes de equipo que abandonen la zona de banquillo durante un enfrentamiento o durante cualquier situación que pueda conducir a un enfrentamiento. Solo el primer entrenador y su ayudante están autorizados para entrar a la cancha y con la intención de ayudar a los árbitros a mantener o restablecer el orden. Repito, cuando hay una situación de enfrentamiento entre dos jugadores o más dentro del cuadro, únicamente los entrenadores y asistentes son los autorizados para entrar a la cancha con el propósito de asistir a los árbitros a separar y a mantener o restablecer el orden. Si entrenadores o asistentes entran y participan activamente de la reyerta, entonces también serían descalificados del juego. Sobre la penalización, esto ya es un poquito más administrativo. Independientemente de las personas que entren, todas sean descalificadas, se sanciona solamente una falta técnica al entrenador y se penalizan, esto cambió hace, si no me equivoco, 4 años, de forma diferente a si una persona entró y participó activamente en la reyerta o si entró y no participó. Anteriormente todos eran juzgados igual, ahora los que participan activamente se juzgan con una mayor severidad, por lo que por cada jugador que participa activamente en la reyerta se le conceden 2 tiros libres al equipo oponente. Al final se hace la matemática, se cancelan las penalidades iguales y se cobran o se penalizan los restantes. Pero eso sí cambió y es importante. eh, Nadie quiere que le ocurra una pelea o una situación de reyerta en un juego. Sin embargo, cuando ocurre, la forma en la que se administra es meramente regla. Nada de juzgamiento, nada de apreciación, nada de me parece, yo creo, no. Es meramente regla. Por lo tanto, es importante conocer el procedimiento para eh, administrar de forma correcta una situación
de reyerta en el caso de que ocurra en un partido. Hemos concluido la parte de o la regla 6 con respecto a faltas. Voy a finalizar la grabación y posteriormente pasamos a algunas preguntas y respuestas para los que tengan alguna duda, y los que no tienen ninguna duda pueden entonces abandonar la sesión, recordando que esto o el video de la sesión va a ser cargado a YouTube. Se va a compartir por el grupo el enlace, al igual que el enlace de el contenido digital que se ha cargado para que tengan de material de soporte y puedan entonces revisar a mayor profundidad diferentes temas que están cubiertos en dicho contenido.